Buenas noches, profesor. Mi nombre es Diego González Belceño. En esta oportunidad expondré sobre el examen final de sistema de producción, conducida o liderada por el profesor Carlos Muñoz. Nosotros, para poder entender un poco el siguiente examen, debemos definir o aclarar sobre la situación actual del mundo, de la industria, sobre las tecnologías, cómo que de esta manera la tecnología ha ayudado a las empresas, a las instituciones a lograr cambios fundamentales en la parte económica, en la parte de tiempo, en la parte de producción. Me refiero a que las empresas actuales, en base a un sistema de producción, tratan de realizar mejoras dentro del proceso, por lo cual un sistema de producción es parte fundamental de una empresa. En este caso tenemos una fábrica que se deben ordenar 6 centros centros de trabajo, tomando estimación de cada uno de ellos. Entonces, de alguna manera se va a definir o se va a poder entender cómo la empresa puede mejorar sus tiempos o sus procesos. En este caso, tenemos que una fábrica que debe ordenar 6 centros de trabajo, tomando como estimación que cada uno de ellos tiene igual dimensiones. El costo de esto es $1 por mover una pieza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que movemos una pieza por $1 sucesivamente. Tenemos en este caso 6 y 6 también. Para poder entender un poco mejor esto, yo me voy a ir al Excel, de verdad, para poder explicar un poco más. Si ven la primera tabla, que es la tabla de arriba, tenemos que estos son los datos que vienen en el examen, y esta es la tabla, por lo cual yo trabajé el primer ejercicio con esta tabla. ¿Qué menciona esta tabla? Menciona lo siguiente, ¿cierto? Tenemos la misma tabla que está hacia arriba, pero está modificada. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueve por 1. En este caso, si fuese 1 a 2, se movería por 1. Eso quiere decir que si tengo 15 por 1, me da el mismo valor de 15. Entonces, el siguiente movimiento, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1 o 2, 3, solamente se multiplicaría por 1, a diferencia de si fuese 1 a 5, se tendría que mover 2, por lo cual se multiplicaría, en este caso, por ejemplo, el número 1 que tenemos arriba, que es 20, ¿cierto? De llegar a 1 para llegar a 6, tengo 20, en este caso, como son 2, se multiplicaría los 20 por 2. 2 por 2, 4, serían 40. Y así sucesivamente. Entonces, para recalcar el tema, esta primera tabla se trabajó en base a la tabla junta en el examen. Luego tenemos una segunda pregunta que menciona lo siguiente. Costo total de la primera solución. El costo total de la primera solución sería 300. ¿Cómo se obtienen esos 300? Se suman todo lo que está dentro de la tabla, ya modificado por la tabla que ya mencioné, y el valor me da 300. Para la segunda solución, trabajé con una tabla de 90, con una tabla modificada, que tengo 3, 2, 4, 1, 5, 6, y el resto sigue siendo lo mismo, por lo cual el procedimiento es el mismo. 3, 1 se multiplica por 1, 3, 2 por 1, 2, 5, o 5, 1 se multiplican por 1, solamente para pasar se multiplican por 2. En este caso, por dar un ejemplo, tenemos 15, porque 15 por 1, 15, 15 por 1, 15, 20 por 1, 20, ¿cierto? Siguen siendo las mismas. ¿Cuáles se modifican? Tendremos que irlo a la primera tabla, que serían estas de acá. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Cuando se tiene que pasar de 3 a 4, se tiene que multiplicar por 2.
Eso sería la tercera letra. Y la última, que sería el costo total de la segunda solución, es 285. ¿Cómo se obtiene este valor? Este valor se obtiene sumando los resultados ya mencionados, que serían 15 más 15 más 20 más 5 más 50, y además de todos estos valores me da un valor total de 285. Esto sería la letra número D, costo total de la segunda solución. Si nos fijamos acá en el examen, tenemos costo total 300 y tenemos costo total de la segunda tabla, que es la segunda solución, 285. En el siguiente ítem menciona: el gerente de desarrollo de una empresa de manufactura debe realizar un análisis de estudio de tiempo según los siguientes antecedentes. Los antecedentes se dan, estas de acá, el proceso 1 hasta el proceso 12, también los elementos, y el índice de desempeño también se da. ¿Qué se debe sacar o qué se pide sacar? Se pide sacar promedio, tiempo estándar, tiempo básico, ¿cierto? El NT y el tiempo estándar, con una tolerancia de 5. Entonces, para empezar a desarrollar esto, lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio de los elementos o de los procesos, ¿cierto? Entonces, se hace un promedio simplemente en la tabla, hacia el lado, y así sucesivamente hacia abajo. Luego de tener el promedio, nos vamos a tiempo estándar, que el tiempo estándar lo señala que es el número básico dividido en el porcentaje, que en este caso sería 5. ¿Esto qué quiere decir? Que L3, que es 3, ¿cierto? ¿Por qué se le coloca 1 menos el porcentaje? Ya que para cambiar de porcentaje a número lo podemos colocar como un menos o dividirlo, da lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el primer número dividido en la tolerancia. Pero para sacar eso, lo primero que tengo que hacer es sacar el tiempo básico, que sería el número de promedio, por ejemplo en este caso sería 4, multiplicado por 75 dividido en 100. De esa manera me da el tiempo básico. Sucesivamente hacia abajo es lo mismo. Y el NT, por último, es la suma total de todos los tiempos básicos. Se suman y los da un valor. Y el tiempo estándar, que es el siguiente dato que también nos piden, es B20 en este caso. Estoy hablando con números del Excel, pero si lo digo en números, es NT dividido en 1 menos la tolerancia, que en este caso es 5. En algunos casos anteriormente no había tocado otros porcentajes. Eso sería como el segundo ejercicio del examen, que lo tengo en PDF, que tenemos la respuesta ya mencionada. Acá está todo, también está para corroborar todas las respuestas. Y el tercer y último ejercicio menciona sobre un proceso de alguna empresa, en este caso de alguna empresa que yo trabajé o que he trabajado. Menciona que dice: poniendo en práctica la gráfica de la guía estudiantil, elabora una gráfica de procesos. Describe por lo menos 2 actividades de la descripción del procesos de algún sistema de producción. Entonces, tenemos que primero definir lo siguiente. Vamos a agrandarlo un poco para que se vea bien. También lo voy a ver acá en Excel, ya que es mucho más cómodo y mejor para ustedes. Tenemos que definir, por ejemplo, que la operación, que es el círculo, tenemos que la flecha es transporte, el cuadrado que es inspección, y luego tenemos la demora, y el triángulo hacia abajo tenemos el almacenamiento.
Entonces yo tengo una confección de una estructura metálica de un chancador. Estos chancadores mineros que se conocen en las grandes minerías. Entonces comienzo con un proceso de operación con un tiempo de 55 minutos, estamos hablando que por unidad, donde se extrae la materia prima, que en este caso sería hierro. Luego tenemos un transporte, que estamos hablando de alrededor de 90.622 metros, alrededor de 120 minutos, donde se transporta la materia prima a la fábrica. Luego tenemos un almacenamiento, donde se almacena ya este proceso, este material, con un tiempo de alrededor de 25 minutos, para luego volver a un proceso, en el número 4, para volver a un proceso a realizar una transformación de materia. Luego para esto tenemos una inspección de la materia ya procesada. ¿Para qué? Para empezar la operación o el proceso de dimensiones, según la pieza que se quiera crear, en este caso un chancador. Luego tenemos nuevamente el traslado de las piezas, ¿cierto?, al taller mecánico. Tenemos el almacenamiento según las dimensiones o según las partes del chancador. Tenemos el almacenamiento del material. Luego tenemos nuevamente un transporte en el número 9. Se trasladan a la maquinaria de cortes para dimensiones del chancador. Ya son dimensiones más precisas. Luego tenemos una operación de un proceso de pintado de fierro, que es el proceso de corrosión, para que no se corroen los fierros, en este caso, por decirlo de alguna manera, o las planchas, y de ahí luego se tienen que pintar. Luego nuevamente hay un traslado. Después, posterior a eso, tenemos un proceso de pintado, pero en este caso en el horno, donde ya se da el acabado de las piezas. Luego tenemos una inspección de piezas, ¿cierto? Inspección de piezas. Luego tenemos un traslado hacia la minera. Tenemos el armado del chancao para poder derivarlo a la minera. Tenemos ya la última parte como la inspección, donde ya el lito o la persona encargada de calidad lo revisa, que yo tengo alrededor de 150 minutos. Tenemos la inspección, que son 30 minutos, perdón, y el armado son 150 minutos. Para luego ser trasladado hacia la faena donde se va a montar. Con esto tengo más de 10.000 metros, dependiendo de obviamente dónde va la pieza. En este caso la pieza es cercana, por decirlo de alguna forma, la minera es cercana de la fábrica, por lo cual solamente se consideran 10.000. Y 220 minutos en el traslado de esta misma pieza, lo que nos da un valor final de 969 minutos y 100.000, casi 111.000 metros en este proceso. Entonces es lo mismo que estamos conversando. Acá solamente se ve un poco más pequeño la gráfica del proceso de un chancador, fecha 2 del 3 de 2020. Esto fue hecho hace un año ya por nuestra empresa. Y como conclusión podemos mencionar que la empresa hoy en día, gracias a estos procesos de mejora, de alguna manera han hecho algunos cambios para ayudar a la producción final, para ayudar a la empresa. En el fondo, una empresa lo que buscan es una ganancia, un ingreso, por lo cual mejorar procesos, mejorar tiempos, mejorar la accidentalidad en la empresa es sumamente importante, por lo cual quedó demostrado en esto que existen formas de poder mejorar en base a procesos, en base a procedimientos. Claramente se observan en estos 3 casos que la tecnología ha ayudado en mejorar estos procesos. Espero que les haya gustado mi presentación. Mi nombre es Diego González y espero volver a verlo. Muchas gracias.